Continuamos. Vamos con la siguiente hora de clase en esta hermosa hora. Continuamos con lo que es la sanidad en Cristo. En esta segunda hora de clase de hoy, pero la cuarta de esta materia. Seguimos acá. Amados hermanos míos, no es rey, oiga. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Leo nuevamente el texto. Amados hermanos míos, no es rey. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que de Dios solamente va a venir lo bueno, o solamente en su eterno pasado viene lo bueno, en el eterno presente de Él y en el eterno futuro de Él viene solamente lo bueno. Santiago 1:17 dice, yo no veo nada, el texto que acabamos de leer es el de Santiago 1:17. Lo que vamos a decir ahora es una reflexión del que escribió la guía. Y yo repito lo mismo. Yo no veo nada bueno, óigame, agradable y perfecto en un cáncer o en cualquier tipo de enfermedad. Jesús en una de sus enseñanzas dijo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7:11. Jesús hablando con sus discípulos les quiso decir ninguno de ustedes, por mucho que se esfuerce, podrá sobrepasar la bondad de Dios. Es decir, si como padre no tenemos el valor de colocar una serpiente sobre nuestros hijos, ¿por qué le atribuimos a Dios una acción tan baja e inmisericordia sobre el único ser humano donde Dios puso la enfermedad para no cargarla sobre nosotros? Fue sobre su propio Hijo, Hebreos 6:6. Uno de los argumentos que tiene los que enseñan que la enfermedad viene de parte de Dios es el conocido aguijón de Pablo. Vamos a estudiar esto, señoras y señores, que ha sido transmitido a la iglesia por generación, sin darse cuenta que dicha enseñanza va en contra de la misma naturaleza de Dios. Óigame, naturaleza de Dios. Se han ofrecido incontables explicaciones concernientes a la naturaleza del aguijón de Pablo. Estas van del rango desde una tentación incesante, inflexible, oponentes, enfermedades crónicas, tales como problemas oculares, según Gálatas 4:15, malaria, migraña y epilepsia, hasta inhabilidad para hablar. Es entendible que Pablo considera a este aguijón un obstáculo para un ministerio más amplio y efectivo. Lo que sabemos acerca de este aguijón proviene de la información del mismo Pablo, que dejó escrito en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, verso 6. Oiga, notemos lo que dice. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado, óigame, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás,
que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a estudiar en forma detallada algunos factores que nos darán una clara visión acerca del aguijón de Pablo en 2 Corintios 12, 1 al 9. Pablo habla acerca de un aguijón en su carne, el cual le causaba muchas aflicciones. Según este pasaje antes mencionado, a una 1 Corintios 2, 3, 5 y 2 Corintios 10, 10 y Gálatas 4, 13 y 15 y 6, 11, algunos han afirmado que Pablo sufría de una enfermedad crónica en los ojos que le dejaba ciego, le hacía débil y le daba una apariencia repulsiva, y que dicha enfermedad es producto del resplandor de la luz que lo encandiló cuando tuvo el encuentro con Jesús camino a Damasco. Esta suposición se ha usado a menudo como un argumento contra la fe en la sanidad divina, y también para tener base y resignarse a una enfermedad y no luchar contra ella. Pero analizamos algunos aspectos que niegan tales afirmaciones. La expresión aguijón en la carne no se usa ni siquiera una vez en el Antiguo Testamento. Oiga esto, para hacer referencia a la enfermedad, sino como una ilustración a la persecución. Cada vez que la expresión es usada en cualquier parte de la Biblia, se señala específicamente el significado del aguijón en la carne. Por ejemplo, en Número 33:55, Moisés dijo a los hijos de Israel, antes de estar en la tierra de Canaán: y si no echases a los moradores del país delante de vosotros, sucederá, óigame, que los que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitares. Según este pasaje, las escrituras claramente nos dicen que los aguijones en los ojos, las espinas en los costados, eran los habitantes de Canaán y no se refería a ningún tipo de enfermedad. 8 años después, Josué también dice en el capítulo 23 con relación a las naciones paganas en Canaán: serán como azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos. De esta forma vemos nuevamente que los azotes en sus costillas y los aguijones en sus ojos eran los cananitas, y no ojos o costados enfermos. En el caso del apóstol Pablo, no se escapa de esta verdad. Él mismo, en forma precisa, declara que el aguijón en la carne era el mensajero de Satanás. Debemos tomar en cuenta que el término mensajero utilizado en el pasaje es ángel, que en las traducciones bíblicas nunca es utilizado ni es aplicable a una enfermedad, sino a un ente libre. Tampoco dicho término era utilizado para hacer referencia a circunstancias o cosas. Por lo tanto, según este principio gramatical, no se debe utilizar el término ángel para hacer referencia a la enfermedad.
en referencia al aguijón de Pablo. Por esta causa y por lo dicho, él al principio, algunas versiones bíblicas lo traducen textualmente como sigue: me fue dado un ángel del diablo o un emisor de Satanás. Con esto damos por descartado que el aguijón de Pablo fuera una enfermedad. El apóstol lo presenta como un mensajero o ángel del diablo, el cual le causaba resistencia. Por otro lado, el término abofetear que aparece en el pasaje en relación a la persecución del tal aguijón es cola o fiso, que indica golpear con el puño en una forma seguida, es decir, abofetea. Significa dar golpes tras golpe, como cuando las olas golpean contra el barco. De acuerdo a esta observación, la versión del Whitmore lo traduce como sigue: el ángel de Satanás lidiando golpe tras golpe, ya que abofetear se refiere a recibir golpes intensamente, respondiendo repetidos. Si las bofetadas que Pablo recibe se refiere a una enfermedad, según las características del término abofetear, debía ser muchas enfermedades o la misma enfermedad repitiéndose muchas veces. Entonces Pablo pasó toda su vida enfermo, según los que enseñan que el aguijón de la carne era enfermedad. La palabra abofetear también se puede entender como asolar, perseguir, instigar, que es el sentido que Pablo le da al término debido a las intensas persecuciones. En el momento de la conversión de Pablo, Jesús le dijo a Ananías, oiga, acerca del porvenir de Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué a los demás discípulos no les tocó padecer tanto como a Pablo? Hay que recoger lo que uno siembra. Si usted siembra mamones, no espere que va a recoger aguacate. Si usted siembra aguacate, no espere que va a cosechar semeruco. Si usted siembra semeruco, no piense que va a recoger mazorcas de maíz. Entonces Pablo, Dios le perdonó el pecado, amén, los pecados, pero las consecuencias de su maldad las vio por ahí en el camino. Ahora, Pablo declara una lista de ciertas persecuciones y situaciones difíciles, las cuales voy a describir y que a su vez está haciendo referencia sin lugar a dudas a las bofetadas instigadas por el ángel de Satanás como tal. Oiga parte de la vida de Pablo. O esto es lo que en realidad tiene que ver con el aguijón. ¿Sí? Además de las afrentas, necesidades, persecuciones, angustia, azote, cárceles, tumulto, trabajos, desvelo, ayuno, en deshonra, en mala fama, entre engañadores, como moribundo, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado,
3 veces he sufrido naufragio. Un día y una noche he estado como náufrago en alta mar, en camino de peligros, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, despreciado y perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todos, hasta hoy lo he sido. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Lista, azotado, atacado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corinto, aprisionado en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el mar, a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso y decapitado en la capital de Roma. Esta es la historia de Pablo. Él en lo personal afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo. Gálatas 6:17, el término marcas usado en el pasaje es del griego lista. Indica las impresiones que se hacen con un hierro candente. Es probable que el apóstol haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que había padecido por proclamar a Jesús como el Mesías y ser en el desarrollo de su ministerio. ¿Quién sino el ángel de Satanás puede ser responsable de todos estos sufrimientos y persecuciones? Por todo lo analizado, debemos aceptar que el aguijón de la carne no era ningún tipo de enfermedad, sino las persecuciones y afrentas que venían de parte de Satanás por causa del desarrollo del ministerio de Pablo en las revelaciones e iluminaciones que había recibido. Otra de las tradiciones que debemos descartar es la versión según la cual dicen en una forma específica que el aguijón del Pablo era una enfermedad en los ojos, un género de oftalmia crónica tomando su fundamento en pasajes que vamos a describir para que hagamos un análisis de cada uno de ellos y veamos su significado. Sabéis que a causa de una enfermedad, dice Pablo, del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio y no me despreciaste ni desechaste. Gálatas 4:13. El caso de Gálatas 4:13 y 15 parece probar a primera vista que Pablo estaba enfermo y sufriendo de una aflicción en sus ojos. Originalmente lo reza de esta forma: a través de la debilidad de la carne os prediqué, y a pesar de nuestra prueba en mi carne no me desechaste. No negamos la posibilidad de que Pablo haya tenido cualquier tipo de enfermedad y por esta causa haya predicado bajo esa situación. No obstante, si negamos rotundamente la posibilidad de que Pablo haya hecho de la enfermedad un estilo de vida o un instrumento de conmiseración, lástima, como muchos lo han entendido y de paso lo han enseñado. Otra de las causas que no podemos aceptar es fundamental
es fundamental. Gálatas, sean Gálatas 4:15 para aceptar, es porque os doy testimonio de que si hubieres podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. En este pasaje, Pablo no está haciendo referencia a un trasplante de ojo en el algo cultural. Es una ilustración que Pablo presenta de la disposición de los Gálatas de hacer cualquier cosa humanamente posible por causa del amor y el apoyo que sentían, o el aprecio, perdón, que sentían por él. Por otro lado, en Gálatas capítulo 6, verso 11, no está haciendo referencia a una especie de ceguera leve que Pablo tenía como consecuencia del resplandor de la luz que recibió cuando iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia. Pasemos a analizar ahora el pasaje. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Sí, en relación con este texto, el término grandes letras no se dijo por causa de una ceguera que tenía el apóstol y por causa de eso había aumentado el tamaño de las letras en sus escritos. ¿Por qué lo sabemos? Porque el vocablo grande, usado en relación a las letras es del griego pedido, el cual pedido grandes letras es una expresión que indica el énfasis, el esfuerzo, la entrega, el énfasis, la disposición, el ahínco, la pasión con que se escribieron las cosas. Pero hay quienes afirman en una forma equivocada que la expresión grandes letras es aplicable al tamaño de las letras que Pablo utilizó como escritor por causa de la ceguera que padecía, lo cual es totalmente falso, según lo que hemos analizado. Además de esto, tenemos por testimonio bíblico que cuando Dios hace una obra, la hace completa. Sí, cuando Dios hace una obra, la hace completa. No da, perdón, nos da testimonio de la perfección de Dios en la sanidad en el ministerio de Jesús mediante el Espíritu Santo. Vino luego a Betania y le trajeron un ciego y le rogaron. Marcos nos da testimonio, ¿sí? En Marcos capítulo 8, versos 22 y 25 nos da testimonio acerca de un hombre que le sanó. Vino luego a Betania y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo andar. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restaurado su vista y vio de lejos claramente a todo. ¿Qué queremos decir con esta parte? Bueno, que Jesús no hace la sanidad a media, ni que las deja a medio camino. Aquí hay un hombre en el cual Jesús le rogaron que lo sanara, lo sacó de la aldea y estando afuera escupió sobre sus ojos. Ya va, Jesús, tú si eres cochino, ¿por qué escupiste sobre los ojos de la gente? Bueno, culturalmente, allá en el Medio Oriente, escupir sobre una persona enferma no es escupirlo a él. Y es una manera de maldecir la enfermedad que está en él. Ahora, ¿sabe usted que la saliva suya tiene
es buena en salud. ¿Sabía que es recomendable en la mañana antes de cepillarse tomarse un vaso de agua naturalito, si es posible tibio, antes de cepillarse? ¿Sabía usted que hay ciertas bacterias buenas acá en la boca que son necesarias dentro del estómago y que hay ciertas propiedades que se producen en la noche y que son especialmente para muchas personas que tienen nacidos no los otros? ¿Cómo? El peine. El peine y también el otro, el que se hace por un golpe. Gomas. Usted agarra un poquito de sal y con la saliva antes de cepillarse comienza a masajearse. Buenísimo. He estado viendo ahorita, no sé hasta dónde sea cierto, muchos están usando la saliva, la de él, para curarse la vista, porque hay muchas propiedades en la saliva de nosotros. Ahora, Jesús acá está usando parte de la cultura. Escupir sobre alguien que tuviera una enfermedad era maldecir la enfermedad. Ahora, observa que Jesús no dejó la sanidad a media. La sanidad fue completa. Esto indica que cuando Dios hace una obra, la hace completa y perfecta. No hay razón para creer que Dios sanó a Pablo Dios sanó a Pablo e hizo que el relato, o hizo del relato, Dios sanó a Pablo, hizo el relato, hizo que la vista, ya va, que todo enredadito aquí. El pasaje dice, y al momento, en el caso de Pablo, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la sanidad. Esto es cuando Pablo ve el resplandor de Cristo Jesús camino a Damasco, que para ese momento Pablo no era creyente, Pablo andaba en rebeldía, Pablo iba rumbo a Damasco, ¿a qué? A perseguir, a arrastrar a los cristianos. Entonces acá tiene un encuentro personal con Jesucristo. Pablo no siendo creyente, entiéndase eso. Pablo no era creyente. Ahora después, para su sanidad, ¿por qué Cristo no lo sanó? Cristo lo que hizo fue que lo dejó ciego. A los 3 días se vio o vino al encuentro de él un individuo y ese individuo fue el instrumento para sanar a Pablo. Pero de paso todos sabemos que el que sanó a Pablo fue el Espíritu Santo. Pero a través de Ananías. Ahora, esa sanidad que se produjo en Pablo es completa, como Dios siempre hace las cosas. Hechos 9:18. En lo personal, no creo que Dios haya sanado a Pablo a medias para dejar en él la enfermedad con el fin de que se manifestara en caso fortuito o casual como medio de castigo. En conclusión, con relación al aguijón, no hay fundamento bíblico para probar y aprobar que el aguijón del apóstol Pablo era una enfermedad física, señoras y señores. Nada que ver con enfermedad física en cuanto al aguijón de Pablo. Dios no es causante de la enfermedad. Gracias, joven. Ya vamos para ese. Dios no es causante de la enfermedad. Ahora, ¿la enfermedad viene por causa de qué? Del pecado. ¿Sí? Si la enfermedad viene por causa del pecado, escúcheme, el pecado, ¿quién lo produjo? ¿Me lo pueden decir? ¿Quién produjo el pecado? ¿Quién hizo que el pecado viniera a la existencia en el mundo? ¿Quién introdujo el pecado en el mundo? Adán fue el instrumento a través por el cual entró, pero ¿quién fue el que lo introdujo? Ajá, entonces, si la enfermedad es producto del pecado y el pecado lo produjo ese animal, entonces él también es el padre de la enfermedad, no Dios. ¿Se copia o no se copia? Ok. Entonces, Dios no es causante de la enfermedad. Voy a dar razones por las cuales, oiga, es imposible que Dios sea el causante de la enfermedad. Debemos entender
aprender y aceptar que todas las causas, perdón, que todas las cosas en Dios se mueven y funcionan por un sistema. Oiga, el Dios a quien nosotros servimos es todo un caballero, es un Dios de excelencia, de clase, de glamour, de estética. Él todo lo hace tomando en cuenta, oiga, una serie de principios. Sistema es el conjunto de normas y de principios que han quedado establecidos para que a través de su conocimiento y la aplicación se alcancen los objetivos. Cuando hago mención de razones por las cuales Dios no es causante de la enfermedad, tiene que ver con el sistema. Un sistema es principios que están dentro de un sistema que lo comprometen a él. Como Dios, a continuación voy a describir dichos principios. Principios éticos y morales en Dios. Óigame, es decir, Dios tiene principios éticos y morales. Si Dios viola los principios éticos y morales, Él va a tener problemas como Dios. Ahora, ¿qué son principios éticos y morales? Es todo aquello que compromete a Dios con lo que Él es por naturaleza. Ok, Dios por naturaleza, voy aquí. Dios nunca va a hacer algo que esté en contra de lo que Él es. Óigame, Él honra su naturaleza y su nombre. Efesios 1, 1 y 12. Hay un pasaje que le da fuerza a lo que describo. Si fuéramos infieles, óigame, si fuéramos infieles tú y yo, Él, hablando de Dios, permanece fiel, pero no es fiel a nosotros, yo. Si fuéramos infieles, que muchas veces nosotros llegamos a ser infieles por falta de ética y de moral, Él permanece fiel, pero Él permanece fiel ¿a quién o a qué? A la palabra que Él dijo, que en su soberanía Él estableció. Es decir, Él permanece fiel a los principios que Él estableció. Ahora, Él no puede negarse a sí mismo, es decir, Él no puede violentar lo que ya Él estableció, porque Dios, con todo y que es soberano, Él mismo se puso límites. Dios no es el tipo que anda por la calle repartiendo patás, pescozones y mordiscos y caramelo y chupetas a otros. Ese no es el Dios del cielo. El detalle es que tenemos predicadores con esa condición o actitud de vida, entonces ellos hablan de Dios como si fuera ellos. Con esos tipos tenga cuidado usted de negociar, porque son los que le venden un producto a usted, por decir algo, en $500 y mañana se lo vienen a cobrar en 1,000. ¿Por qué? No son éticos y no hay moral. No es como, es decir, los hombres cuando comprometemos la palabra, así nos toque perder, tenemos que hacerlo. Bueno, eso era cuando yo me crié, cuando yo nací, anduve por ahí, no sé ahorita si a esta altura de la vida sigue igual, ¿no? ¿Qué creen ustedes de eso? Cuando el hombre, cuando la mujer da una palabra, así pierda, ¿tiene que? Echa para adelante. Bueno, Dios ha dicho una palabra, ha establecido principios sobre él y sobre su reino y él no los puede negar. Oiga, él no puede negarse a sí mismo, segunda Timoteo 2:13. El término negarse a sí mismo que aparece en el pasaje describe y demuestra la ética de Dios en forma endógena e intrínseca. La razón por la cual Dios no peca, oiga, es porque Él por naturaleza es santo. Si pecare, estaría en contra de lo que Él es por naturaleza. El pasaje dice, sino como aquel que os llamó en santo, sé santo también, vosotros, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15 y 16. Otro ejemplo de su fidelidad es que Dios no tiene odio, óigame, ni conoce, ni rencor, porque Él es amor, óigame. Otro ejemplo de su fidelidad es que Dios no tiene odio, ni rencor,
Él es amor. El rencor está en contraste de lo que Él es por naturaleza. El pasaje dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Otro ejemplo de su fidelidad intrínseca es que Dios no miente. Si lo hiciera, estaría en contra de su naturaleza, ya que el texto sagrado afirma que de la verdad no procede la mentira. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira, oiga, procede de la verdad. Juan 1:2 y 21. Primera de Juan 2:21. Al igual que estos ejemplos de Dios, no puede proceder en la enfermedad, porque en él no hay enfermedad, y él es Jehová tu sanador, Jehová Jireh. Es decir, si él es el sanador, él no puede andar enfermando a nadie, porque entonces eso iría en contra de lo que él es. ¿Qué es lo que él es? Tu sanador, mi libertador. Entonces, debemos de estar claros, hermanos queridos, que de Dios no procede ninguna enfermedad. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestó a su pueblo con su propio nombre, agregado por lo que se conoce como los nombres redentivos. Estos se pusieron de manifiesto de acuerdo a una circunstancia para cubrir una necesidad. Entre estos nombres perfila Jehová Rafa, Jehová como nombre propio, Rafa como nombre redentivo, Rafat como nombre redentivo, yo soy tu sanador. En Éxodo 15:2 aparece este nombre registrado. Cabe apreciar que este fue el primer nombre redentivo con el cual Dios se manifestó bajo un primer pacto. Si analizamos los oficios de Jesús como nuestro mediador, todos los nombres redentivos de Dios en el Antiguo Testamento se dan y tienen cumplimiento en el ministerio de Jesús, aún por herencia. Tienen vigencia en nosotros. En Isaías 53:5, el verbo curar que aparece en el texto viene del hebreo rafat. Por lo tanto, el texto literalmente dice, y por sus llagas fuimos nosotros, Rafa, curados. Es importante resaltar que en quien se produjo el dolor y el sufrimiento fue en Jesús, y por ese dolor y sufrimiento nosotros fuimos, Rafa, curados. Quiere decir entonces que Jesús es mi sanador. En el supuesto negado que Dios colocara una enfermedad en mí, estaría, oiga, deshonrando su propio nombre y estaría en contra de lo que Él es. Por lo tanto, toma en cuenta esta verdad. Siempre que Dios va a hacer algo, tiene mucho cuidado de no estar en contra de lo que Él es por naturaleza. Ahora mi pregunta es, tú como humano que me estás oyendo y viendo a través del video y me estás oyendo a través de las redes o a través de la grabación que estamos haciendo acá, mi pregunta es, ¿tú serías capaz de agarrar una puño de hormiga y ponérselo a que le piques a tus hijos? No. ¿Una avispa? No. ¿Serías capaz de agarrar un poco de pringamoso y echárselo así encima? No. Agarrar agua caliente y echarle, o aceite caliente. No. Ahora, ¿por qué tenemos que adjudicarle a Dios la enfermedad que viene sobre nosotros, sobre una persona, sobre alguien? Es decir, nosotros somos más buenos que Dios, pues. Dios sí es malo, pues Dios puede enfermar a la gente.
Lo otro, analiza lo siguiente. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, que la Biblia dice que lo somos, Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿cierto? Perdón. Si Dios estuviera enfermándonos a nosotros, a los creyentes, estaría enfermando a su propio Hijo otra vez. Él lo hizo una sola vez, para que Él llevara por siempre y para siempre y acabara el pecado, y con acabar el pecado acabara con las enfermedades también. Por lo tanto, ninguna enfermedad viene de parte, ninguna. Todas vienen de parte del que vino a hurtar, matar y destruir. Y esa profesión la tiene es el diablo. Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, para darnos vida, ahí la palabra vida es vida espiritual, es vida eterna. El término vida en abundancia tiene que ver con lo que usted puede tener en abundancia. Así como Jonathan tiene tres templos aquí, ¿verdad? Tiene uno al frente, otro allá y otro aquí. Tiene esto, tiene el otro y el otro. Tiene hijos en abundancia. ¿Cuántos tienen? 4, 5, 6. 5. Cosas que se pueden tener en abundancia, ¿verdad? Que tienen que ver con lo natural. En el caso de Dios, Dios vino para darnos vida espiritual, vida eterna y abundancia también de lo que se puede tener en abundancia. Amén. No vino para enfermar. Lamentablemente tenemos una cantidad de predicadores que no han entendido bien el carácter de Dios. Por no entender bien el carácter de Dios, pues en sus predicaciones han estado enseñando mal. Claro, ellos han estado enseñando mal porque otros los enseñaron mal. Entonces esos otros que lo enseñaron mal no tenían el deseo o la intención de engañarnos, sino que eso fue lo que ellos vieron, eso fue lo que ellos aprendieron. Y como buenos alumnos que fueron de los otros que los mal enseñaron, pues los enseñaron mal también. Pero para eso estamos a esta altura del tiempo, a esta altura del juego, a esta altura de la partida, para analizar, para razonar, para salir de estas medias verdades y entrar a las propias verdades. ¿Sí? Y entonces de esa manera renovar el espíritu de nuestra mente con la verdad. Y al renovar el espíritu de nuestra mente, entonces alcanzamos libertad. La pregunta es, ¿por qué Pablo, estando en la cárcel, él decía que estaba libre?